Hola amigos de Contamos, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa en 15 minutos. Te contamos. Hoy nos encontramos acompañados de la doctora Marcela Suárez, quien es contadora pública de la Universidad Nacional de Colombia y realizó estudios de doctorado en la Universidad de Valencia. Hoy nos va a contar su experiencia en profesional y los resultados de sus estudios académicos, los cuales han tenido un amplio reconocimiento en Europa y en nuestro país. Marcela, bienvenida. Muchas gracias. Contamos y queremos conocer tu experiencia en el campo académico y en el desarrollo de tus estudios de posgrado. Bueno, yo soy contadora pública de la Universidad Nacional de Colombia, tengo una maestría en administración también de la Universidad Nacional de Colombia y como Mauricio ha comentado, hice mi doctorado en contabilidad y finanzas corporativas en la Universidad de Valencia. Profesionalmente pues me he desempeñado más en los campos de contabilidad financiera y de auditoría y control. Cuando terminé mi carrera hacia 2011 me vinculé con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en un contrato interadministrativo con la Universidad Nacional y ahí estuvimos trabajando en una serie de contratos para auditar los ingresos de los concesionarios que hacen uso del espectro radioeléctrico. Ya luego decidí vincularme a la academia porque era algo que siempre había buscado, que siempre había querido y como ya estaba finalizando la maestría, pues decidí dar el paso. Entonces he estado vinculada a 3 universidades, la Universidad de Exil, la Universidad de los Libertadores y actualmente trabajo con la Universidad Central. Marcela, cuéntanos acerca de tu experiencia profesional y en el campo académico, en el desarrollo de tu doctorado, todas tus vivencias y experiencias adquiridas en este tiempo. Bueno, yo vine trabajando el tema de responsabilidad social corporativa desde la maestría. Ahí empecé a trabajar mi tema de investigación sobre la participación que tienen los grupos de interés o los stakeholders respecto a la información que las empresas en Colombia y en general a nivel mundial publican. Entonces me llamó mucho la atención observar cómo en los últimos años se ha venido experimentando un aumento en el número de informes que se publican sobre información no financiera. Nosotros creeríamos que los contables estamos muy relacionados solamente con información financiera, pero encontramos que cada día las empresas sienten una presión mayor por sus grupos de interés para generar este tipo de rendición de cuentas, es decir, para justificar sus acciones en los ámbitos sociales y ambientales. Entonces empezamos analizando eso desde la maestría y en el doctorado quisimos enfocarnos en esos nuevos canales de comunicación que se están abriendo a nivel mundial, sobre todo a través de las redes sociales, para interactuar con los stakeholders, teniendo en cuenta que la responsabilidad social corporativa involucra a muchos más afectados, más allá de los inversores o de los accionistas o de los proveedores de capital. Cuando nosotros estamos hablando de contabilidad social y ambiental, en general de responsabilidad social corporativa, estamos involucrando pues a una gama muy amplia de usuarios que van más allá de estos que he mencionado y que cubren, por ejemplo, al gobierno, a las comunidades cercanas, las comunidades locales, los proveedores, los clientes, a comunidades indígenas donde estas empresas pueden tener su punto de operación. Entonces, decidimos observar cómo están comunicando esta información, que también es información contable, que es importante darla a conocer, y observando si efectivamente hay interacción o no por parte de estos grupos con la organización y si se les permite efectivamente opinar o comunicarse de una forma mucho más directa y bidireccional. Muy bien, Marcelo. En el desarrollo de este trabajo, ¿qué pudieron encontrar? ¿Qué lograron establecer y qué formas están utilizando para comunicar esta información, hacérsela llegar a los stakeholders? Bueno, nosotros evidenciamos que Latinoamérica es una de las regiones más activas en redes sociales. Paradójicamente no son los países desarrollados los que lideran o los que están punteando este tipo de interacción, sino que son países latinoamericanos los que se encuentran en los primeros lugares. Entonces, teniendo en cuenta esto y habida cuenta de que la responsabilidad social corporativa es un tema muy importante en nuestra región, porque la región de Latinoamérica en general es una región que ha tenido muchísimos conflictos socioambientales. Actualmente, por ejemplo, Colombia es el tercer país que tiene más conflictos medioambientales en el mundo después de Brasil y de India. Entonces nos pareció una oportunidad
muy grande para observar qué está pasando en esa interacción de las empresas con sus grupos de interés. Observamos que en Latinoamérica se utiliza mucho la red social Facebook, es la red social preferida, y luego tendríamos el uso de Twitter como la segunda red social que más utilizan los usuarios. Y de igual manera observamos que las grandes empresas latinoamericanas, porque hicimos una muestra con las empresas más grandes propiamente del MILA, que es el Mercado Integrado Latinoamericano, conformado por los países de la Alianza Pacífico. En este caso hablamos de Colombia, Chile, México y Perú. Tomamos las empresas más grandes que pertenecen al índice MILA TRC 16. Este es un índice que agrupa las empresas más grandes del MILA y que replica un índice del Standard & Poor's. Entonces empezamos a analizar qué información publicaban y encontramos efectivamente que en Facebook se divulga muchísima información en redes sociales, pero particularmente en esta, sobre responsabilidad social corporativa. Lo que empezamos a analizar fue qué tipo de información es la que más están divulgando de acuerdo con el sector a la que la empresa pertenece, y encontramos que las empresas que son más sensibles medioambientalmente, cuando hablamos por ejemplo de las mineras, que son las que causan más impactos, son las empresas que más divulgan información ambiental. Entonces encontramos que estas empresas necesitan legitimarse ante sus grupos de interés y ante la sociedad, y para eso pueden estar utilizando redes sociales como Facebook para divulgar que efectivamente están en consonancia con los valores sociales, que están contribuyendo al medio ambiente, o al menos están tratando de mitigar un poco los daños que se causan por la operación propia. Exactamente. Y encontramos que a pesar de que la teoría nos dice que las redes sociales son aptas para la interacción entre los usuarios, porque las redes sociales permiten que el usuario no solamente consuma información, sino que también replique la información, que responda, que opine o que genere su propia información, las empresas del MILA solamente se encargan de informar, es decir, están generando las mismas dinámicas de comunicación que a través de medios tradicionales, es decir, que una página web. Entonces las personas allí comentan, reaccionan, pero las empresas quizás no alcanzan un nivel de interactividad tan alto como el que uno esperaría. No comprenden quizás la importancia de las redes sociales para facilitar la participación del usuario, o hasta el momento no están interesadas en permitir ese tipo de participación. Exactamente. Luego hicimos un estudio en Twitter para observar si las dinámicas eran similares. Encontramos que las dinámicas son muy similares, tampoco hay niveles altos de interactividad, pero allí también quisimos observar otras variables, como por ejemplo si el CEO de estas empresas o sus características personales tienen una influencia en que se divulgue más o menos información en esta red social. Y evidenciamos que efectivamente aquellos CEOs que son quizás un poco más jóvenes tienden a aceptar mucho más que se divulgue más información a través de redes sociales. También creemos que más que como una dinámica de rendición de cuentas, que es lo que esperábamos, tal vez como una estrategia. Estamos viéndolo como una estrategia y mucho más de legitimidad o de tratar de ganar reputación con sus stakeholders. Finalmente, analizamos rasgos psicológicos del CEO para observar si, por ejemplo, el narcisismo, que es una característica psicológica asociada con el querer exhibirse un poco más o querer recibir más atención, hace que el CEO se muestre más proclive a divulgar este tipo de información, y encontramos que efectivamente hay una relación directa con este tipo de características personales. Es decir, la dinámica de rendición de cuentas a través de redes sociales es una dinámica mucho más compleja de lo que pensamos y que trasciende más allá de los informes tradicionales contables financieros. Entonces, a través de las redes sociales, lo que encontramos es que se mezclan una serie de objetivos de la organización, pero también de los individuos, exactamente, que se involucran con ella o que, digamos, generan los lineamientos de cómo la organización debe comunicarse con sus stakeholders. Evidenciamos, por lo tanto, que las nuevas dinámicas de accountability son dinámicas que se extienden más allá de los informes tradicionales que conocemos. Financieros. Exactamente, y de las formas tradicionales de acceso a las que estamos acostumbrados quizás los contables en el ámbito profesional.
Entonces es necesario que nosotros conozcamos mucho más cómo los stakeholders quieren relacionarse con las empresas, cuáles son sus necesidades, cuáles son las expectativas, y es muy importante en el ámbito de la investigación, por ejemplo, que empecemos a analizar la calidad de esa información. Como es información no regulada, diferente a la información financiera que está en unos formatos establecidos y que además tiene una supervisión, esta información al no ser regulada, pues quizás no cuente con la mejor calidad. Entonces habría que entrar a analizar el contenido profundamente de esta información, observar cuáles son los motivos por los cuales se está generando la información y observar qué tanto permiten de verdad al usuario conocer sobre cómo estas organizaciones están afectando tanto a la sociedad como al ambiente. Y desde ese punto de vista, Marcela, se me ocurre una pregunta. ¿Hay alguna forma o dentro del estudio ustedes pudieron evidenciar alguna manera de estandarizar ese tipo de reportes o tú ves que ahí son muy disímiles, son diferentes de acuerdo al estilo de cada organización? Bueno, sí encontramos bastantes diferencias. Por ejemplo, las redes sociales permiten informar con texto, con imagen, con video o solamente publicar un link. Entonces lo que hemos encontrado es que como la información no está regulada, las organizaciones deciden, cada quien decide cómo comunica con sus stakeholders este tipo de acontecimientos. Hay organizaciones que dicen que utilizan información de doble vía porque utilizan redes sociales y permiten que la gente esté interactuando, pero en realidad solamente se limitan a colocar links que los llevan a la página web oficial con el informe tradicional de responsabilidad social corporativa. Entonces ahí no se está generando ninguna dinámica realmente de interacción, y también observamos que aunque hay esta disparidad o esta variedad de tipos de información que se pueden publicar en redes sociales, sí se está buscando por parte de algunas organizaciones, por ejemplo el GRI, el Global Reporting Initiative, que es una de las organizaciones más importantes en cuanto a generación de estándares de emisión de información en responsabilidad social corporativa. Ellos están empezando a observar que las redes sociales están siendo más utilizadas por las empresas y están generando una serie de documentos tratando de analizar cómo esa información al fin y al cabo también podría estandarizarse. Entonces lo que encontraremos quizás en unos años es que esta información ya no se transmitirá más por la página web tradicional de la organización como lo conocíamos, sino que tiende a ser más de tipo interactivo, que esperamos que así sea, y tratará de satisfacer algunos requerimientos mínimos de calidad que se les exigirá. Por ejemplo, en este momento lo que sí se tiene es que en información financiera, la SEC en Estados Unidos acepta el uso de redes sociales para divulgar este tipo de información. Sí, ellos permiten que las empresas divulguen, por ejemplo, cuando van a hacer emisión de acciones o cuando hay diferencias que se presentan en el ámbito financiero en las organizaciones, pero les exigen que esta información cuente con los requisitos mínimos para que se presente la mejor forma al usuario y no se permita o digamos se restrinja un poco que el usuario pueda malinterpretar la información. Una distorsión en la información. Exactamente. Por último, Marcela, en tu estudio pudieron evidenciar o evidenciaron cómo es la situación en Colombia con respecto a este tema de cómo se está comunicando a los diferentes interesados la parte de la responsabilidad social de las empresas colombianas. Sí, nosotros dentro de la muestra siempre tuvimos un buen número de empresas colombianas y casi en todos los índices y en todos los estudios Colombia fue uno de los países con mayor nivel de divulgación. Pero ninguna de las empresas colombianas tuvo un alto nivel de interactividad, que son dos cosas diferentes. Sí, entonces, no es solamente informar, porque ahí todavía no logramos una dinámica de rendición de cuentas en la que yo esté justificando ante los usuarios mis acciones y ellos puedan a su vez preguntarme o cuestionarme y yo tenga que seguir en esa dinámica de conversación. Entonces, en Colombia sí se divulga mucha información, hay muchos mensajes en redes sociales sobre responsabilidad social corporativa, pero no se alcanzan los niveles de participación de los stakeholders que esperamos o que quisiéramos, o más bien estos participan, reaccionan, muestran que algunas veces no están de acuerdo y las empresas en Colombia no hacen nada. Es decir, cuando la persona manifiesta en una opinión que no está de acuerdo o cuando está cuestionando, preguntando o cuando su reacción quizás no es la esperada por la empresa, que son reacciones que vemos en Facebook o en redes sociales en general, las empresas no
Parece que no lo toman en cuenta o simplemente como se dedican a postear la información, pues no están atentas a hacer una realimentación o a seguir la conversación con los usuarios. No es como el interés de ellos, mejor. Exactamente. Es más publicar y no darle tanta trascendencia. Incluso hay estudios anteriores que se han hecho en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, se ha observado que parece que las empresas sienten temor a la reacción de los usuarios y que tratan de no continuar la conversación porque puede ser perjudicial para ellos, en el sentido de que entre los usuarios pues pueden estar ONGs, pueden estar activistas, o quizás pueden hacérseles algunos cuestionamientos muy fuertes que ellos no supieran cómo manejar. Ustedes saben que a través de las redes sociales se han generado escándalos también para las organizaciones que repercuten negativamente en su reputación. Entonces quizás eso hace que muchas de las empresas colombianas todavía no den el paso de permitir abiertamente una rendición de cuentas y un diálogo con los stakeholders. Perfecto. Marcela, muy interesante el tema. Me imagino que todavía hay mucho por investigar y por hacer. Bienvenida y muchas gracias por tu compañía en nuestro programa. No olviden visitarnos en nuestra página www.contamos.com y escribirnos a nuestro correo hablemoscontamos.com. Queridos amigos, los esperamos en una nueva oportunidad. Muchas gracias por su compañía y una feliz noche.